Bienvenida a este video en el que voy a explicar el ejercicio que se nos propuso a cada uno de los alumnos en la materia de Matemática 2 de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, en pocas palabras explicaré un poco rápido en qué consiste el motivo de este video. Bueno, pues este video básicamente consiste, como lo había mencionado, en la resolución de un ejercicio propuesto en mi persona para poder resolverlo y tratar de explicarlo de la manera más fácil o sencilla posible. Es decir, para que podamos comprender de manera sencilla el ejercicio. Bueno, antes de iniciar a resolver el ejercicio que está justo detrás de mí, vamos a explicar antes de qué es un ejercicio de derivadas trigonométricas, en el cual debemos tener muy presentes el uso de los teoremas también y de las reglas de derivación trigonométricas. Entonces, procederé a resolver el ejercicio. Bueno, podemos notar que tenemos dos productos: seno de x sobre 2 por coseno de x. En este ejercicio podemos utilizar distintos teoremas, pero aquí especialmente en esta función que es seno de x sobre 2 no podemos usar el teorema número 6 que nos habla del cociente, porque aquí tenemos una constante que nos afecta en esta función. Además también si nos ponemos a observar de manera detenida, podemos observar de que este seno de x sobre 2 está multiplicando a coseno de x, es decir, para facilitar este ejercicio simplemente podemos multiplicar este seno de x por el coseno de x y expresarlo como una sola función en el numerador, es decir, aquí. Entonces se podría expresar de esta manera. Todo esto sobre 2. Y bien, aquí, como podemos observar, ahora reescribimos la función, no empezamos a derivar aún, porque simplemente estoy haciendo un arreglo para que la derivación sea un poco más sencilla. Entonces, en este caso, ya podría utilizar uno de los teoremas, pero que sería el teorema número 6, que nos habla del teorema de un cociente. Pero como anteriormente lo mencionaba, este 2, esta constante que está en el denominador, nos afecta porque no podríamos solucionar fácilmente este problema. Pero hay una propiedad que podemos utilizar para que este ejercicio se pueda resolver de manera más fácil, que es la siguiente propiedad. ¿Qué es esta propiedad? Nos dice que A sobre B es lo mismo que digamos A1 sobre B multiplicado por A. Es decir, si nosotros observamos aquí, toda esta expresión del numerador es lo mismo que tengamos A y el 2 vendría siendo B. Es decir, que podríamos reescribir nuevamente esta función, pero ¿cómo? Ahora la vamos a escribir. Entonces, podemos escribir esta función nuevamente como f de x va a ser igual a 1 medio, porque como anteriormente lo mencionaba, b va a ser 2 y podemos añadir el 1 como numerador y queda a 1 sobre 2 ahora por el seno de x por coseno de x. Y con esta expresión sí ya puedo resolver más fácilmente mi problema. ¿Por qué? Porque simplifiqué, por decirlo de alguna manera, el problema. Es decir, ahora simplemente puedo utilizar el teorema 5 que nos habla sobre la multiplicación de dos funciones, es decir, el seno de x por coseno de x. Y recordemos bien que las reglas de derivación
nos habla de que en el teorema 5 la primera función va a estar derivada por la multiplicación de la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces de esa manera podemos solucionar más fácil nuestro problema. Y aquí podemos observar un poco más el teorema que nos habla que de f de x va a ser igual a la multiplicación de g de x más f de x por la derivación de x. Entonces puedo colocar esto acá para tomarlo como referencia y ahora puedo empezar a resolver esta parte de aquí, que vendría a ser más o menos así. F de x va a ser igual a 1/2, solamente lo reescribimos la fracción. Recordemos el teorema, nos dice que f de x en esta parte de aquí está derivado, entonces podríamos tomar como f de x como la función de seno de x, es decir, vamos a derivar seno de x. Recordemos bien de que la derivada de seno de x o solamente de seno es coseno, es decir, y no solamente eso, sino que es el coseno de u multiplicado por u derivado, es decir, la u vendría a ser x. Entonces podemos continuar con la función. Podemos decir, recordemos, la derivada de seno es coseno, entonces simplemente podemos escribir aquí coseno de x por la derivada de x, que recordemos que también la derivada de x es igual a 1. Entonces simplemente podemos reescribir, recordemos que es coseno de x por x, entonces x sabemos que está derivado, entonces hay que derivar, podemos derivarlo de una sola vez sin la necesidad de escribir 1, entonces queda como coseno de x por la derivada de x, que es 1. Recordemos, por la derivada, el coseno sin derivar, o sea, es decir, la segunda función, como lo mencioné aquí en la fórmula, sería g de x, sería coseno de x. Y recordemos que solamente podemos reescribir otra vez coseno de x, porque es nuestra segunda función, o g de x como es nuestra raíz. Entonces podemos escribir solamente coseno de x. Y recordemos el signo más de la fórmula, y ahora podremos escribir, ahora volviendo a la fórmula, podemos ver que luego de agregar el signo más va f de x, es decir, seno de x, pero recordemos que aquí f de x no está derivado en esta parte del ejercicio, entonces simplemente reescribimos seno de x nuevamente. Seno de x. Ahora lo multiplicamos por, recordemos en la fórmula nuevamente que luego de colocar f de x, que en este caso era seno de x, vamos a escribir g de x pero derivado, es decir, el coseno de x derivado. Y entonces recordemos que la derivada de coseno es menos seno de u por u derivado, es decir, recordemos nuevamente, x va a actuar como que fuese u, entonces recordemos, la derivada de coseno es menos seno, ahora recordemos que la derivada de x, aquí en esta parte de la fórmula solo reescribimos x, ahora la derivada de x, ahora sí, entonces recordemos que la derivada de x va a ser 1, entonces escribimos 1 y aquí está de la forma reescrita por el teorema 5, que nos dice la derivada de dos funciones, que es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más
la primera función sin derivada por la segunda función derivada. Entonces aquí ya podemos expresar este problema de esta manera y luego proseguir con el ejercicio, con la resolución. Es decir, f de x, ahora sí ya estamos derivando, entonces podremos decir un medio nuevamente por, entonces recordemos que coseno de x por 1 es lo mismo que digamos 1 coseno de x, y como el 1 básicamente estaría multiplicando todo esto, es lo mismo que simplemente digamos coseno de x multiplicado por, aquí simplemente podemos bajar esta parte del ejercicio, es decir, coseno de x, coseno de x más el signo menos, recordemos, no se elimina aún, por el seno de x, recordemos que esta parte del ejercicio es sin derivar, es decir, luego de colocar el signo más, la primera función sin derivar, es decir, simplemente otra vez seno de x multiplicado por, aquí recordemos nuevamente, menos seno de x por 1 es lo mismo que digamos la misma valor nuevamente, es decir, menos seno de x, entonces simplemente reescribimos por menos seno de x. Y aquí tenemos la otra parte del ejercicio. Entonces ahora podremos volver a seguir con la derivación y sería simplemente multiplicar estas dos para poder simplificar más aún el ejercicio, es decir, f de x, recordemos que el 1 medio aún no lo vamos a cambiar, siempre se deja igual de momento, 1 medio. Y ahora pasamos con las multiplicaciones. Aquí los corchetes me dividen la multiplicación. Entonces, recordemos, para multiplicar esto sería coseno de x por coseno de x, va a ser coseno cuadrado de x. Es decir, coseno cuadrado de x más seno de x por menos seno de x, recordemos por ley de los signos, más por menos va a ser menos. Entonces, es decir, reescribimos ahora, podemos escribir sencillamente con el paréntesis para hacerlo más sencillo, es decir, menos seno cuadrado de x. Y ahora podemos volver a reescribir nuestro ejercicio más sencillamente. Recordemos que f de x va a ser igual a 1 medio. Esto podemos empezarlo a sacar del paréntesis, justamente esta parte del ejercicio que nos dice coseno cuadrado de x más menos seno cuadrado de x. Es decir, ahora escribimos f de x va a ser igual a 1 medio podemos sacar ya del paréntesis o podemos hacer uno solo para identificar cuáles son nuestras funciones. Por ejemplo, aquí coseno de x simplemente lo volvemos a reescribir. Coseno cuadrado de x, y ahora aplicamos nuevamente lo que son las propiedades de los signos. Más por menos sería menos, es decir, menos seno cuadrado de x. Y aquí podemos observar de que el ejercicio nos queda como 1 medio
por el coseno cuadrado de x menos seno de cuadrado de x. Y además, en mi investigación sobre el ejercicio también pude notar de que el ejercicio se puede dejar expresado de esta manera, pero también se puede dejar de otra manera más simplificada. Es decir, que esta parte del ejercicio, este factor coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, hay una identidad trigonométrica que nos ayuda a facilitar este ejercicio. ¿Qué nos dice esta identidad trigonométrica? Que coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x es lo mismo que digamos coseno de 2x. En la fórmula como tal, si nos ponemos a investigar, sale expresado de otra manera, simplemente que x cambia su valor por una letra griega que es alfa. Entonces, si buscamos, va a ser que la fórmula nos diga que coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa va a ser igual a coseno de 2 alfa. Entonces podemos identificar o decir de que por ese alfa simplemente podemos sustituir esta x y podemos reescribir el ejercicio de esta manera. Podemos decir que f de x va a ser igual a 1/2 por, recordemos la propiedad que mencioné anteriormente, que nos dice de que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x va a ser lo mismo que digamos, o va a ser igual a coseno de 2x. Y hasta aquí podríamos dejar el ejercicio incluso, pero todavía podemos seguir de desarrollar el ejercicio. ¿Por qué? Porque recordemos de que abajo en el inicio del ejercicio, en el denominador estaba el 2 presente, es decir, de que fácilmente podemos venir y multiplicar este 1 por este factor que es coseno de 2x, es decir, recordemos que a veces, muchas veces incluso en grados desde, no sé, podría decir lo que es de tercer ciclo de educación básica, se nos enseña de que una fracción por un factor, es decir, podríamos ejemplificar el ejemplo de 1 sobre 2 por 3, digamos. Vamos a multiplicar por 3. Aquí lo que podemos hacer es simplificar esta fracción. ¿Pero cómo? Es decir, este 1 va a multiplicar a este 3, es decir, 3 sobre 2. Entonces podemos dejar el ejercicio resuelto de esta manera. Entonces este mismo caso puede venir a aplicar a este ejercicio, es decir, es lo mismo que tengamos esto. F de x va a ser igual a 1/2 por coseno de 2x, y esto va a ser nuevamente igual a f de x va a ser igual, recordemos la multiplicación de ejemplo, 1 por 2x, es decir, coseno de 2x sobre, recordemos que el 2 no va a cambiar y queda coseno de 2x sobre 2, y así es como llegamos a la respuesta final de nuestro ejercicio, es decir, f de x va a ser igual a coseno de 2x sobre 2, y así es como podemos derivar este problema. Y finalmente hasta aquí llega nuestro ejercicio. Aquí podemos ver toda la solución del ejercicio, y realmente es utilizar las fórmulas vistas en clases de matemática 2. Simplemente es observar que aquí se puede multiplicar esto por esto, y luego se puede separar usando esta propiedad que mencioné anteriormente, y de ahí simplemente separar todo esto
en una fracción. Aquí podemos expresar y utilizar la propiedad 5 o teorema 5 de las derivadas de dos productos, y a partir de eso podemos llegar a nuestra respuesta final. Además, utilizando otras ayudas como las propiedades o identidades trigonométricas, como en este caso lo expliqué. Y simplemente hasta aquí llega el video y muchas gracias por la atención prestada.